En el contexto de las Sagradas Escrituras encontramos un mensaje esencial e importantísimo para nuestra vida y crecimiento espiritual. El tema de este video, el discernimiento de los espíritus, se basa en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versos del 1 al 6, en donde el apóstol nos insta a examinar cuidadosamente las enseñanzas y declaraciones que escuchamos. Esto con el objetivo de que aprendamos a distinguir entre lo que es genuino y lo que es engañoso. La capacidad de discernir entre el espíritu de la verdad y los espíritus falsos es crucial para mantenernos arraigados en la fe y rechazar la influencia de los falsos profetas. A lo largo de esta exploración nos sumergiremos en el contexto directo de estos versículos, así como en conexión con otros pasajes bíblicos que nos ayudarán a desentrañar el mensaje central que el apóstol Juan nos presenta. Bien, primeramente leamos 1 de Juan 4 del verso 1 al verso 6 y profundicemos en la importancia de poner a prueba los espíritus y mantenernos fieles a la verdad. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos pasajes, Juan dirige su atención hacia la importancia del discernimiento de los espíritus en el contexto de la comunidad cristiana. Él advierte contra la creencia ciega en cualquier mensaje espiritual y nos anima a poner a prueba las enseñanzas para determinar si proviene de Dios o no. Juan enfatiza en que cuando escuchamos algún mensaje debemos examinar y evaluar cuidadosamente si estas enseñanzas están en línea con la verdad revelada de Jesucristo y en concordancia a las Sagradas Escrituras. Ojo, no es contender y entrar en discusiones doctrinales para intentar averiguar las intenciones o posibles criterios de doctrinas falsas, si es que las hay. No creo que esta sea la manera. Por el contrario, Juan nos da un criterio concreto para evaluar los espíritus cuando dice en el verso 2 y 3: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Notemos lo siguiente. Esta declaración apunta a la encarnación de Jesús, es decir, al hecho de que Jesús se hizo carne. Sé que muchos no han comprendido el tema de la encarnación de Jesús, pero es importante conocer y que tengamos presente este tema de que Jesús se hizo carne, para poder distinguir entre lo que es genuino y lo que es engañoso, o dicho en otras palabras, para tener la capacidad de discernir entre el espíritu de la verdad y los espíritus que no son de Dios. La palabra de Dios afirma que Jesús existía en el principio, siendo igual en naturaleza con Dios el Padre y el Espíritu Santo, como se describe en Juan 1, versos 1, 2 y 3 y en otros pasajes. Pero luego Jesús se despojó de su gloria, no considerando ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como dice en Filipenses 2, versos 6 y 7. Pero luego encontramos en Hebreos 2, en donde Jesús se hizo un tanto menor que los ángeles cuando tomó forma humana para dar cumplimiento al propósito redentor de Dios. Como dice en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero después de completar su misión en la tierra y ofrecerse como sacrificio, Jesús fue exaltado y coronado, esta vez haciéndose un tanto mayor que los ángeles, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Te dejaré en la descripción de este video los enlaces de los videos que amplían más este tema de Jesús haciéndose menor que los ángeles y sobre su divinidad. Bien, como venía diciendo, tener claro esta verdad de que Jesús se hizo carne nos ayudará a distinguir y discernir los espíritus. El rechazo de esta verdad fundamental debería activar la alerta de que estamos escuchando una enseñanza engañosa o a un falso espíritu. Pero luego vemos en los versos del 4 al 6 de 1 de Juan 4, en donde Juan refuerza la importancia de discernir los espíritus cuando menciona que vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Algo importante que debemos comprender en este pasaje es que se destaca la superioridad del Espíritu de Dios sobre las fuerzas del mundo y los espíritus engañosos. Cuando hablo de espíritus engañosos, me refiero a las enseñanzas o declaraciones espirituales, influencias o mensajes que son falsos, erróneos o que son contrarios a la verdad revelada de Dios. Estos espíritus no se refieren necesariamente a entidades sobrenaturales, aunque podrían estar influenciados por estas, sino más bien a la propagación de creencias o doctrinas que pueden llevar a la confusión, al error y a alejarse de la voluntad y la verdad de Dios. Es importante este punto cuando se menciona que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. La frase "el mundo los oye" sugiere que estas enseñanzas y mensajes falsos tienen un atractivo para las personas que están inmersas en la mentalidad del mundo secular. Esto podría deberse a que las enseñanzas falsas a menudo refuerzan lo que las personas ya quieren escuchar o están dispuestas a aceptar, en lugar de desafiarles con la verdad divina. Es impresionante la cantidad de doctrinas, creencias, interpretaciones y enseñanzas que no van de acuerdo a la verdad revelada de Dios, de acuerdo al contexto de las Escrituras. De cómo tratan estos falsos espíritus de interpretar a su manera el plan espiritual y central de Dios para ajustar su mensaje y enseñanzas en base a su influencia cultural y social. A veces, la cultura popular y las tendencias sociales pueden chocar con las enseñanzas de la verdad bíblica, llevando a algunas personas a reinterpretar las escrituras para que coincidan con las normas aceptadas. Sumémosle a esto la influencia del ego y el orgullo de muchos maestros que se resisten a aceptar las enseñanzas bíblicas. Algunos sienten o están seguros de tener un mayor control o sabiduría por encima de lo que la escritura presenta, lo que puede llevar a interpretaciones personales que se ajustan a su autoimagen. Pero hay otros que prefieren la comodidad, en donde algunos prefieren interpretar las escrituras de manera que se ajusten a su estilo de vida actual o deseos personales, en lugar de someterse a las demandas desafiantes de la verdad de Dios. Por esto y otras razones, Juan menciona en el verso 6 que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La idea principal que Juan está comunicando es que los creyentes deben ser cautelosos y críticos al evaluar las enseñanzas que escuchen y las influencias que reciben. El énfasis está en la importancia de asegurarse de que las enseñanzas estén en línea con la voluntad de Dios, específicamente en lo que se respecta a la naturaleza de Jesucristo y su obra redentora, que es perfecta. Por otro lado, Juan también resalta que aquellos que están conectados con Dios y conocen la verdad serán más capaces de discernir y aceptar las enseñanzas que están en línea con la verdad.
Esto se basa en la relación íntima que tienen con Dios a través del Espíritu Santo, que les da la capacidad de reconocer la autenticidad de las enseñanzas. Es importante recordar que llegar a una interpretación precisa de las Escrituras requiere de humildad, estudio profundo y una búsqueda sincera de la verdad, la cual está en Jesucristo, porque Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La guía del Espíritu Santo será esencial en esta búsqueda. No dejes de orar y que Dios te bendiga.